Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Jesús compartió el sufrimiento de todo ser humano. Así se hizo solidario con la humanidad doliente. María, su madre, estuvo junto a él, pasando por la cruz que lleva a la redención. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos en manos del Señor. Le pedimos humildemente al Señor, al iniciar esta misa, que tenga piedad de nosotros hoy, al conmemorar a Nuestra Señora de los Dolores. Ñande yara ore
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo elevado en la cruz estuviera su madre, compartiendo con sus padecimientos, concede a tu Iglesia que, unida a María en la pasión de Cristo, merezca participar también de su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo dirigió, durante su vida terrena, súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas en presencia de todos a los que se refugian en ti. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando en este 15 de septiembre a Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros sabemos que nuestra Madre, la Virgencita, como plan de salvación en el proyecto de Dios, María es entonces la elegida, por eso ya el mismo nombre. Nosotros sabemos que Miriam en hebreo significa elegida. Entonces, ya nuestra Madre, si tiene este nombre, es porque está significando en la teología, en el pensamiento, en la reflexión de nuestra historia de salvación, que nuestra Madre tiene un vínculo estrecho con su Hijo Jesús. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque nosotros sabemos, desde un aspecto también muy antropológico, cuál es la característica de una madre. Una madre que ama sinceramente, está siempre al lado de su hijo, le acompaña en todo momento. Y nosotros entendemos esto también en un sentido aún mucho mayor, porque dentro del plan de salvación quiere decir que el Señor lo va calculando todo, ¿verdad? O sea, hoy cuaponaveñan de yara, vaya voy a pota. Aupeago la signa, peseco hoy meñan en die, oían en die, o guatañan en die. Yandera siro, aena bebe oína. Tena ñecotemero, hoy me dan para ñecoteme, añade siru bebe oíndei. Y así, características maravillosas. Y más aún nosotros, ¿verdad? Como pueblo paraguayo que tenemos un amor tan grande desde el sentimiento, ¿verdad? Porque somos un pueblo matriarcal en realidad, ¿verdad? Donde nuestra mamá tiene una función muy importante en la educación, en la formación, en el acompañamiento. Aupeare coña de ñañembo, eana y la ñan de sire, lleva ñañembo, elo cuña cuerare, para que puedan asumir también esa responsabilidad tan linda, tan hermosa que Dios puso en el corazón de ellas. Tenemos que ir descubriendo, y nosotros, los varones, principalmente aún tenemos que descubrir mucho más para acompañar a nuestras mujeres, acompañar a nuestras madres, a nuestras hermanas, en ese cumplir con la voluntad del Señor. Porque somos nosotros también quienes muchas veces estamos manejando mal este sentimiento con respecto a las mujeres. Tenemos que procurar entonces darle mayor dignidad, tenemos que respetar mucho más, tenemos que acompañarlas verdaderamente, porque yande jaikwa ponajina ñandene también va ella va estaba en la cuñado pitareía va lleva y membreía pero lleva, pero eso es porque nos falta a nosotros como cultura, ¿verdad? Entonces acompañar más. Y ese es el verdadero dolor entonces que hoy nosotros también celebramos y ponemos hoy aquí ante el Señor. En cuanto que esta mujer, María, está sufriendo por la salvación, también porque ella de cierta manera está entregando su vida, porque es Jesús el Salvador, y está entregando su vida también por su propio Hijo, que es Jesús, que es el Redentor. Y fíjense lo que fuimos escuchando entonces, y por eso decimos, ¿verdad?, que está estrechamente unida a Jesús. Ella está, como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, junto a la cruz del Señor. Esa es la forma como nosotros entramos en esa relación profunda y personal con el Señor. Pero al mismo tiempo en que entramos en esa acción y en ese vínculo con el Señor, nosotros lo hacemos a través de ese sufrimiento que estamos ofreciendo y que estamos dando por nuestros hermanos. En realidad también cuando aquí nos está hablando que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, no nos olvidemos que la madre de por sí, según San Juan, siempre está representando y está significando nada más y nada menos que la misma comunidad. Es decir, que ahora nosotros aplicamos en un sentido teológico la figura de la madre, la figura de la mamá.
es la misma comunidad, es decir, nosotros mismos que nos acompañamos y somos capaces de ayudarnos en este camino. Y aquí están también los demás. Están los demás personajes que aparecen. María, mujer de Cleofás. María Magdalena. Cada una de estas características que son muy importantes. Quiere decir que para el Señor no hay acepciones de personas. Lo importante es el compadecerse. El padecer con la otra persona. El entrar en sintonía con la otra persona. Entonces, al celebrar a nuestra Madre, a la Dolorosa, entendemos que es una comunidad y que somos nosotros mismos que procuramos compadecernos, procuramos acompañarnos, caminar juntos con los que necesitan. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Es decir, es a la iglesia, es a la comunidad, porque la mujer aquí está representando nada más y nada menos, entonces decíamos, a esa iglesia caminante. Pero aquí tienes a tu hijo. Eñangaré comí, por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Es esa comunidad, esa iglesia que está preocupada por sus hijos. Y al mismo tiempo, después de decir, mujer, aquí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, es decir, aquí tienes a tu madre. Mañana me eva era de comunidad todo lo necesario de esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Porque estaba ahí alguno que oía en contra de su propia familia, en contra de su propia comunidad. Sin embargo, el Señor nos está llamando a preocuparnos, a acompañar entonces a la comunidad. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, esta última partecita para nosotros tiene que ser el compromiso real. Porque si el discípulo desde aquel momento recibe a la Madre de Jesús, es decir, a la misma comunidad, estamos recibiendo y estamos comprometiéndonos en hacer crecer siempre nuestra iglesia. Pidamos hoy, al celebrar a la Virgen Dolorosa, asumir, a compadecernos con nuestra comunidad, con nuestros hermanos que necesitan, que nuestra comunidad se preocupe del más necesitado y que cada uno de nosotros, así como Juan se preocupa después de la comunidad, es decir, de la Madre de Jesús, también nosotros podamos emular este mismo compromiso. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, elevemos al Señor todas nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que lleguen a infundir a los hombres la verdad y la gracia que vienen de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros gobernantes, para que sepan conducir el destino de nuestros pueblos con rectitud y justicia, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos y por los que sufren injusticias, para que el Señor los bendiga y sientan su cercanía en los momentos de dolencias y de angustias, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que valoremos la participación en las celebraciones comunitarias y dejemos de criticar a los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios Padre bondadoso, escucha las oraciones que acabamos de presentarte
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, acepta las oraciones y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre en la veneración de la Santísima Virgen María, que tú nos entregaste como madre cuando estaba junto a la cruz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, para restaurar al género humano con misericordiosa y sabia determinación. Tú asociaste a la Virgen María a tu Hijo único, y ella, que por la acción fecundante del Espíritu Santo se convirtió en la Madre de Cristo por un nuevo don de su bondad, llegó a ser su colaboradora en la redención, y la que no había conocido sufrimientos al dar a luz a tu Hijo para hacernos renacer en ti, al pie de la cruz padeció un profundísimo dolor. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana o besara Reipe ama Angai para pui Ore por yaku bereko
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te suplicamos, Padre, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, para el bien de la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia hoy especialmente de la Virgen Dolorosa en medio de nuestra comunidad y de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. A las 6 de la mañana de este domingo 12 de septiembre arrancó el 34º viaje apostólico del Papa Francisco, cuya primera parada fue Budapest. El Santo Padre se trasladó hasta la capital de Hungría para presidir la misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Y pese a que el vuelo fue breve, el sucesor de Pedro se dio el tiempo de saludar a los 78 profesionales de la comunicación que lo acompañan estos días. 7:42 am y el Papa ya está en tierra húngara. Tras los saludos protocolares en el aeropuerto, una comitiva lo condujo hasta el Museo de Bellas Artes de la ciudad, donde lo aguardaban el presidente de la República, János Áder, y el primer ministro, Viktor Orbán, con quienes dialogó acerca del rol de la Iglesia en el país y la necesaria promoción de la familia. Minutos más tarde, en una sala contigua, se reunió con los obispos del país, herederos de una larga tradición eclesial que hoy enfrenta los desafíos de una sociedad secularizada. Francisco los exhortó a no ceder a la tentación de encerrarse en la defensa de las instituciones y las estructuras. Por el contrario, les pidió concentrarse en ser testigos de la buena noticia y propagadores de la alegría con un corazón paternal. Acto seguido, Francisco fue acogido por el Consejo Ecuménico de las Iglesias y por representantes de comunidades judías. Hebrei y cristiani. Ustedes, judíos y cristianos, desean ver en el otro ya no un extraño, sino un amigo, ya no un adversario, sino un hermano. Este es el cambio de mirada bendecido por Dios, la conversión que abre nuevos comienzos, la purificación que renueva la vida. Sin un instante que perder, el Santo Padre abordó el papamóvil y realizó un largo recorrido por las calles de Budapest. A las 11:15 de la mañana llegó a la Plaza de los Héroes para la actividad central de la jornada.
la misa conclusiva del Congreso Eucarístico. Más de 100.000 personas estaban congregadas para celebrar la presencia real de Jesucristo en medio de su pueblo, con su cuerpo y su sangre, el sacramento de nuestra fe, que es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia y que hace presente el sacrificio redentor de Jesús en la cruz, realizado de una vez y para siempre. Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración, un modo de orar que se olvida demasiado. Dediquemos tiempo a la adoración. Dejemos que Jesús, pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo a donde Él quiera conducirnos, no donde quiero yo. Al concluir la misa, el Papa rezó el Ángelus Dominical y agradeció a las autoridades y al pueblo húngaro su acogida, y los exhortó a perseverar en su fe cristiana, que está en las raíces de su historia y de su cultura. Después, de regreso al aeropuerto para tomar el avión que en 50 minutos lo dejó en Bratislava, capital de la República Eslovaca, donde Francisco inició una visita apostólica de 3 días. Al pie del avión lo esperaba la presidenta de la República, Zuzana Chaputová, y un sinnúmero de fieles junto a los obispos del país que saludaron entusiastas al Santo Padre. Francisco abordó un vehículo que lo condujo a la Nunciatura Apostólica, donde sostuvo un nuevo encuentro ecuménico, esta vez con el Consejo de las Iglesias, compuesto por 11 representantes de otras comunidades cristianas. Las palabras del Papa animaron el desafío compartido de buscar la plena comunión de los discípulos de Jesús. Es difícil exigir una Europa más fecundada por el Evangelio sin advertir el hecho de que en el continente aún no estamos unidos plenamente entre nosotros y sin preocuparnos unos de otros. Cálculos de conveniencia, razones históricas y vínculos políticos no pueden ser obstáculos inamovibles en nuestro camino. En la misma nunciatura, Francisco se reunió privadamente con miembros de la Compañía de Jesús de Eslovaquia y cerró así una jornada de gran esfuerzo que mostró a un Papa lleno de energía y celo por anunciar el Evangelio. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento yo había querido amar así. Ahora siento que tu amor me da hasta a mí. Como dice, a ver, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos
ti. Muchas gracias. Y quiero pedir un fuerte, pero muy fuerte aplauso para el maestro Lito Vitale y todos sus músicos que están hoy acompañándonos a nosotros. Gracias, Lito. ¿No saben? Querido Jesús, hoy te escribo con mucho dolor. Porque ver partir a alguien que amas nunca será fácil. Hoy te quiero pedir por esa persona que se fue. Su recuerdo está más vivo que nunca. Y aunque tengo la certeza de que está a tu lado, mi pecho no deja de doler. La tengo presente en cada momento y a veces pienso que nunca lo podré superar. Pero tú, Jesús, me enseñas que de este dolor quieres sacar mucho fruto. Sé que está en el mejor de los lugares, a tu lado. Pero me cuesta soltar su recuerdo, sus abrazos y su voz. Sigue aquí. A donde quiera que vaya, sé que seguirá aquí. Ayúdame a llevarla en mi corazón, a guardarla. Jesús, dicen que las personas que mueren se convierten en luz que guía, que vive en nosotros. Y ha dejado una huella imborrable en mi vida. Te pido que seas tú quien guíe mi vida junto a ella. Jesús, abrázala, cuídala, protégela. Sé que ahora disfruta de ti, del amor más grande, más puro y más hermoso de todos. La vida es polvo y efímera, me lo recuerdas siempre. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Ayúdame a no desperdiciar mis días, a no preocuparme tanto de cuándo partiré, sino qué haré aquí en la tierra para ayudarte. Ayúdame a ser luz como lo fue ella. Ayúdame a amar como amó ella. Ayúdame a ser feliz como lo fue ella. Ayúdame a hacer un mejor lugar este mundo, como lo hizo ella. Ayúdame para que cuando me toque partir, pueda encontrarme con ella. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre
decido entregarte. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día especialmente nos centramos desde la palabra de Dios que celebra como iglesia a Nuestra Señora de los Dolores. Leemos de la carta que se escribe a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Es autor de salvación, nos dice la palabra del Señor. Cristo durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, qué importante es entender en este día, sobre todo en que celebramos a nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Por qué celebramos? ¿Somos masoquistas? No, evidentemente, sino que asumimos y sabemos que en nuestra vida siempre encontraremos el dolor, el sufrimiento, la angustia. Son elementos que forman parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Pero aquí entonces vemos en este ejemplo de lo que nos dice el autor de esta carta a los Hebreos. Cristo mismo, durante su vida mortal, dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas. Esa es la encarnación de Dios, pero hecho hombre, es decir, con los mismos sufrimientos y padecimientos nuestros. Y le suplicó al que podía librarlo de la muerte. Aparta de mí este cáliz, Señor. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y eso significa entonces asumir la propia vida, el propio sufrimiento, las propias limitaciones que nosotros tenemos en nuestra existencia. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. El elemento fundamental, aprendió. Es decir, que nosotros también con el sufrimiento, con el dolor, ese es el objetivo principal, queridos hermanos, en celebrar hoy y recordar a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, bajo la cruz.
mirando a su hijo padecer, morir en la cruz. El dolor inmenso, el dolor intenso de una madre que ve morir a su propio hijo. Pero después dice lo siguiente: Jesús de esta manera, obedeciendo hasta el final, alcanzó la perfección y llegó a ser, para cuantos le obedecen, causa de salvación eterna. Queridos hermanos, este es el camino de cada cristiano. Ñande upeara beguerira yahana, aupeara yeikwa ponana, aupeara la ñañe piana, llevas allá pope ñande yara, o yerure haisha ñande. Ñande yahuerecota. En nuestra vida siempre vamos a tener el sufrimiento, el dolor. Es parte de nuestra propia existencia. Pero upea, nañanemo miriniana, upea me eñande pepu acabea lleva. Justamente con los embates de la vida es que nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos. Y en la medida en que somos fuertes, podemos llegar también, como dice aquí, ser causa de salvación para muchos otros que miran ese ejemplo de lucha, de empeño por un camino de santidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.